El mar parecía tranquilo aquel día, pero bajo esa superficie serena se estaba gestando un episodio que volvería a colocar a Venezuela y a Estados Unidos en el centro de una tensión internacional largamente acumulada. Frente a la costa venezolana, un petrolero cargado de crudo avanzaba lentamente cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses. No se trató de una simple inspección marítima ni de un control rutinario, sino de una operación cuidadosamente preparada, respaldada por decisiones judiciales y por una voluntad política clara: reforzar las sanciones contra el gobierno de Caracas y demostrar que Washington estaba dispuesto a ir más allá de las advertencias diplomáticas. Para comprender el significado de este hecho, es necesario retroceder varios años. Desde 2019, Estados Unidos ha intensificado progresivamente su política de sanciones contra Venezuela, considerando ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro y acusándolo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción y manipulación electoral. En ese contexto, el petróleo se convirtió en el eje central del conflicto. Durante décadas, el crudo venezolano fue el motor de la economía nacional y la principal fuente de divisas. Al cerrarse los canales oficiales de exportación por efecto de las sanciones, el país se vio obligado a buscar rutas alternativas, muchas de ellas opacas y difíciles de rastrear. Así surgió una compleja red de intermediarios, buques y empresas pantalla que permitió que el petróleo venezolano siguiera saliendo al mercado internacional. Estas operaciones, conocidas comúnmente como parte de la llamada flota en la sombra, se caracterizan por prácticas como el cambio frecuente de nombre de los buques, estructuras de propiedad deliberadamente confusas y la manipulación de los sistemas de identificación automática para ocultar rutas y orígenes. Desde la perspectiva estadounidense, estas maniobras no solo violan las sanciones, sino que también socavan el sistema financiero internacional y facilitan el flujo de recursos hacia un gobierno que Washington busca aislar. El petrolero interceptado frente a las costas venezolanas se encajaba, según las autoridades estadounidenses, en ese patrón. Los servicios de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir las sanciones habían seguido su rastro durante semanas, analizando imágenes satelitales, movimientos portuarios y señales electrónicas. La conclusión fue que el buque había cargado una gran cantidad de crudo venezolano con la intención de exportarlo mediante un esquema diseñado para evadir los controles internacionales. Con esos elementos, un tribunal estadounidense emitió una orden que autorizaba la incautación del cargamento. La operación en el mar fue rápida y contundente. La presencia de fuerzas estadounidenses dejó claro que no se trataba de una advertencia simbólica. El mensaje era inequívoco: no solo se impediría el traslado del petróleo, sino que el crudo mismo sería confiscado y sometido a procedimientos legales en Estados Unidos. De esta manera, Washington cruzaba una línea que pocos países se atreven a cruzar al actuar directamente sobre bienes vinculados a un Estado sancionado fuera de su propio territorio. La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. Desde Caracas, las autoridades calificaron el hecho como un acto de piratería moderna y una violación flagrante de la soberanía nacional. El discurso oficial subrayó que Estados Unidos estaba utilizando su poder militar y jurídico para apropiarse de recursos que pertenecen al pueblo venezolano, profundizando así una crisis económica ya de por sí severa. En la narrativa del gobierno de Maduro, este episodio se suma a una larga lista de agresiones destinadas a asfixiar al país y forzar un cambio político desde el exterior. Más allá de las declaraciones, el incidente tuvo efectos inmediatos en el ámbito internacional. Empresas navieras, aseguradoras y operadores logísticos comenzaron a reevaluar los riesgos asociados al transporte de crudo venezolano. El temor a que otros buques puedan ser detenidos o a que cargamentos completos sean incautados ha generado una mayor cautela, encareciendo seguros y dificultando la contratación de servicios. Incluso actores que anteriormente estaban dispuestos a asumir riesgos elevados han empezado
a reconsiderar sus operaciones. Desde el punto de vista jurídico, el caso abre un debate complejo. Estados Unidos sostiene que actúa conforme a su legislación interna y a un marco de sanciones aprobado para proteger la seguridad nacional y el orden financiero internacional. Sin embargo, expertos en derecho internacional señalan que la incautación de un cargamento en alta mar vinculado a otro estado plantea interrogantes sobre la libertad de navegación y los límites de la jurisdicción nacional. Este choque de interpretaciones podría prolongarse durante años en tribunales y foros internacionales. En el plano político, la decisión de Washington refleja una estrategia más amplia. No se trata únicamente de Venezuela, sino de enviar una señal a todos aquellos que facilitan o se benefician de la evasión de sanciones. Estados Unidos busca demostrar que las sanciones no son meros instrumentos declarativos, sino herramientas que se aplican con consecuencias reales y costosas. Al mismo tiempo, esta postura refuerza su imagen de firmeza ante su propio electorado y ante aliados que exigen una aplicación más estricta de las medidas contra gobiernos considerados problemáticos. No obstante, esta firmeza también implica riesgos. Cada acción de este tipo aumenta la posibilidad de escaladas diplomáticas y de tensiones con países que mantienen relaciones estrechas con Venezuela, como Rusia, China o Irán. Además, existe el peligro de que estas medidas agraven la situación humanitaria dentro del país sudamericano al reducir aún más los ingresos disponibles para la población. En el centro de todo este entramado geopolítico hay personas concretas. Los marineros del petrolero, sorprendidos en medio del océano por una operación de alto nivel, los trabajadores venezolanos que dependen indirectamente de la industria petrolera y los ciudadanos de otros países que pueden verse afectados por cambios en los precios y en el suministro de energía. Una sola intervención en el mar es capaz de generar ondas que se extienden mucho más allá del punto donde ocurrió. El futuro de este episodio sigue abierto. Los procesos legales continuarán, las protestas diplomáticas se acumularán y la atención internacional permanecerá fija en cada nuevo movimiento. Lo que sí parece claro es que Estados Unidos ha decidido endurecer de manera tangible su política hacia Venezuela, pasando de la presión económica indirecta a acciones directas sobre los activos. En ese gesto, realizado lejos de los titulares inmediatos pero cargado de simbolismo, el mar se convirtió una vez más en escenario de la lucha por el poder, la legalidad y los recursos en el siglo XXI.